sí, pasaron 35 minutos de las 10 de la noche y como cada día martes estamos con nuestro segmento de Palabra Invertida con nuestro analista Javier Del Ponte. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches y bueno, aquí estamos nuevamente con el segmento como cada día martes y en este caso también estamos en una transmisión, que eso lo tenés que decir vos, que sos el que sabe. Por supuesto, seguimos haciendo como es habitual la transmisión en directo por la aplicación de Instagram, así que en este momento estoy saludando a todos aquellos que nos están siguiendo desde la transmisión en vivo. Tenemos para este segmento justamente 3 palabras que nos dejó una oyente que nos escucha siempre por la transmisión de Instagram, es Romina Báez. No sé si ya estará, digamos, conectada, pero bueno, anticipo que aquí que está es conectado ella. Agus Palacios, que dice buenas noches, Javi. Hola, Agus, ¿qué tal? Bien, y bueno, nada, también hoy me pareció escuchar un mensaje de Isabel Aida, pero convengamos que las palabras de Isabel eran para la semana que viene. Claro, las que nos dejó la semana pasada las vamos a estar trabajando la semana que viene porque este segmento iba justamente orientado a lo que nos había planteado Romina. Bien, ahí está conectada Ro Baez y dice buenas noches, así que una vez que ya estamos todos conectados, vamos a recordarle a la gente que pueden volver a escuchar este segmento de hoy en nuestra página de YouTube. Bien, por supuesto que sí, pero antes voy a hacer un saludo, digamos que se viene dilatando. Ya saludamos a Romina, ya saludamos a Isabel, que nos han dejado su material, pero por 2 segmentos me he olvidado de saludar a Daniela, que es otra de nuestras oyentes fieles, así que... Una de las primeras y fieles oyentes aquí de Una de las primeras y fieles, así que bueno, exactamente, así que como venían los reclamos por ahí... Con las disculpas del caso, les mandamos un gran saludo a Daniela. Exactamente, dejo sentadas las disculpas y un saludo enorme. Bien, ahora sí... ¿Cuáles son las palabras que nos había dejado Ro Baez? Pero te estás anticipando, Julito, teníamos que decirlo de YouTube. Ah, de YouTube, es verdad, claro, perdón. Tenemos nuestro canal de YouTube en donde vamos subiendo todos los segmentos grabados orientados con la temática que hemos trabajado, así que busquen en YouTube el canal de Palabra Invertida, que ahí van a poder estar reviviendo los segmentos que más les han gustado. Muy bien, ahora sí. Ahora sí vamos con las palabras. Bien, nos había dejado 3 palabras interesantes. Una es aborrecer o aborrecimiento, humanidad y cariño. Bien. Este análisis lo voy a ir a centrar, digamos, en el término aborrecer. ¿Sí? Ok. Vamos a, por supuesto, hacer las relaciones con lo que tenga que ver a humanidad, con lo que tenga que ver con el cariño, pero lo vamos a centrar en aborrecer como término, digamos, candente, si se quiere. Bien, que es una palabra que tiene que ver con una expresión que no se usa mucho, digamos. No se usa mucho, sin embargo, viste que el término generalmente parece estar orientado a eso que a uno le produce repulsión, sí, ¿no? Un gran rechazo. O un rechazo, claro. Sin embargo, cuando uno rastrea, y vieron que yo soy muy adepto a la etimología, cuando uno se acerca a la etimología, encuentra que la palabra está compuesta, digamos, de 3 partes, 3 elementos. Ab, digamos, que es el prefijo que implica huida. Ab, orres, ¿sí? Orres, ab, orres, y después sere, es sere, ¿sí? Orres indica, digamos, su relación a horror, ¿bien? Y el sufijo, digamos, que es sere, indica que la palabra es un verbo, ¿bien? Entonces, en ese punto encontramos, digamos, que aborrecer es un verbo planteado, digamos, como huida ante lo que genera horror. ¿Sí? Es decir, ante la presencia de algo horroroso se huye. Bien. Eso es aborrecer. Ahora, planteada la etimología, vamos a hacer, digamos, un rastreo, ¿no? Es decir, ¿por qué alguien huiría? ¿No? ¿Por qué alguien se sentiría aborrecido por algo? Y eso es lo que, justamente, digamos, lo que venía pensando, y lo empecé a orientar hacia la cuestión de las prohibiciones, ¿no? Bien. Es decir, generalmente uno piensa, digamos, esto del rechazo, del aborrecer, pensando en esto que de la repulsión, del asco, o incluso algo, digamos, tal vez vergonzoso. Sin embargo, lo voy a empezar a ligar más que nada a la cuestión de la norma y la prohibición. Es decir, uno corre horrorizado
cuando está ante la presencia del rompimiento de una ley fundamental. ¿Sí? Uh-huh. Podríamos decir, por ejemplo, solamente a modo ilustrativo, cómo Freud situaba en su texto Tótem y Tabú el término horror al incesto. Uh-huh. Es decir, que el incesto como práctica que estaría yendo en sentido contrario, digamos, a la ley que lo prohíbe, produce horror, uh-huh. ¿no? Podríamos decir entonces, produce aborrecimiento, ¿no? Claro. Entonces, ¿no? Pensaba, bueno, pero sí, la ley de prohibición del incesto es una de las leyes culturales por excelencia, es decir, son aquellas que instituyen justamente la genealogía. Ahora, hay otra norma que también podríamos decir se equipara en importancia, digamos, a la ley de prohibición de incesto que tanto hemos trabajado, ¿no? Uh-huh. Y tiene dos maneras de enunciarse. Desde el ámbito jurídico se enuncia de esta manera: el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Y desde el ámbito religioso se enuncia: no matarás. Uh-huh. ¿Bueno? Uno rápidamente, digamos, tiende a decir, bueno, el tema de que no matar, digamos, la convivencia, etcétera, etcétera. Sí, pero si hay algo que aparece como prohibición, y esto es a donde quiero llevarlos, uh-huh. Si algo aparece como prohibición es porque la práctica prohibida es algo que se realiza, y es algo que se realiza con gozo, ¿sí? Es decir, que algo de la crueldad, algo de la violencia, de la aniquilación, está, digamos, ligado a la humanidad, ¿no? ¿Viste? Uno generalmente tiende a pensar que aquello que hace de calificativo de humanidad tiene que ver justamente con el cariño, con el amor, digamos, con aquel que se lleva bien con el otro. Uh-huh. ¿Ven? Sin embargo, por algo, ¿sí? Y ese es el punto al que los quiero llevar. Por algo, esta ley, la del no matarás, o la del que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de uh-huh. prisión, son tan ineludibles. Es decir, en cualquier sociedad existe, ¿no? Estará regulada de una u otra manera. Estará mal o bien aplicada. Estará mal o bien aplicada de acuerdo a la sociedad, a las corrupciones, a los gobiernos, a todo eso. Pero la ley lo dice. Exactamente, digamos. Tiene que siempre ver con eso. Hay una regulación en torno, digamos, a lo que sería el asesinato. Ajá. De hecho, hay una cuestión, y esto lo puedo decir, digamos, a modo de paréntesis, bastante paradójica, intrigante, ¿no? Muy interesante, y que por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los países, digamos, que sostiene las religiones, tanto evangélicas como mormonas, digamos, diferentes ramas del cristianismo, pero las sostiene de una manera interesante, las practica. Son uno de los pocos países, digamos, que practica tanto, digamos, su faceta religiosa. Sin uh-huh. embargo, es uno de los pocos países del mundo que sostiene y practica la pena de muerte. Sí. Entonces, uno podría decir, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué un asesino, ¿no? Es decir, alguien que mata a otra persona está mal? Es decir, uno diría, ¿por qué eso está mal si a esa persona luego se la va a matar? Es decir, ¿con qué criterio, digamos, uno juzga claro. que el que mató a otro es un asesino, claro. y tiene que tener una pena y eso está mal, y la pena que se le aplica es justamente la muerte? Es decir, ajá. uno está, digamos, es decir, por parte del Estado en realidad esto se aplica, ¿no? El Estado aplica la pena de muerte. Ahora, ¿no son los dos el mismo acto? Es decir, quitarle la vida a otra persona. Sin embargo, fíjense cómo, a partir de cierto parámetro moral, uh-huh. algunos dicen, al asesino hay que matarlo, sí. o el ladrón que roba a otro ladrón tiene 100 años de perdón. Es decir, o el que viola también es alguien que dicen que hay que matar o hay que... Parecería entonces que no se trata del acto, sino que se trata de una cierta, digamos, delimitación moral. Uh-huh. Bien, pero bueno, volvamos un poco porque esto era, digamos, solamente a modo de comentario, nota de color o de paréntesis. No, porque es interesante, perdón, me quedé detenido en eso, que la misma palabra que estamos trabajando, que es... Aborrecer. Aborrecer,
provoca cuando el asesino mata o viola a alguien, provoca ese aborrecimiento. Exactamente. Y cuando lo matan a él, no lo provoca. Exactamente. Da como una sensación de equilibrio, supuestamente. Y hasta de placer. Al universo, sí, de placer es un poco morboso, pero sí. Como que se siente bien que haya terminado con la vida, claro, alguien que quitó la vida. Exactamente. Ese es el punto donde yo quiero llevar, digamos. Si bien, y en esto te digo, y me fundamento, es uno de los puntos en los que me fundamento para decir que lo más humano, una de las cosas más humanas es justamente la crueldad, es justamente la violencia, y por eso una de las leyes fundamentales de toda sociedad tiene que ver con la prohibición del asesinato, ¿sí? Claro. Pero presten atención, no se trata solamente de prohibir el asesinato, sino de monopolizar la práctica de asesinato por parte del Estado, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Es decir, monopolizar quién ejerce la crueldad. Ahora, si tanto nos horrorizamos, tanto nos aborrecemos, tanto huimos con horror ante este tipo de práctica, es justamente porque es una práctica que se realiza. Si no, una prohibición no existiría, no tendría ningún tipo de validez. Voy a trabajarlo con un absurdo. Si el día de mañana sale una ley que prohíbe, no sé, a ver, vamos a decir, caminar por la calle de espaldas. Nadie lo hace. Es decir, sería un absurdo prohibir que alguien camine por la calle de espaldas, porque no es una práctica que se realiza y no es una práctica que en todos casos, digamos, afecte a alguien. Ahora, sin embargo, cuando estamos prohibiendo algo, es porque eso que prohibimos tiene algún impacto social. Claro. Vayamos a alguna ley actual, la ley de matrimonio igualitario. Sí, por ejemplo. Es decir, si esta ley termina promulgándose es porque hubo todo un movimiento que produjo, digamos, tensión, que produjo, digamos, efectos sociales, claro, discusiones, y la ley sale como efecto de eso. Sí. Pero si justamente la ley convalida algo, es porque ese algo ya existía. Claro. ¿Sí? Lo viene a convalidar. Entonces, no se trata de que la ley se anticipa a los hechos, sino que la ley viene, digamos, a posteriori respecto de los hechos. Entonces, en este punto digo y reafirmo, si la prohibición de matar aparece tanto desde el aspecto jurídico como desde el aspecto religioso, es justamente porque eso se practica y porque eso en algún punto produce placer. ¿Dónde encontramos esto de que aparentemente produce placer? En cómo la gente se siente aliviada o manifiesta cierta sensación de alegría o de contento cuando un asesino es asesinado. Es como la ley del ojo por ojo. Exactamente, es parecido a la ley del ojo por ojo, que es, digamos, una práctica legal babilónica. Estamos hablando más o menos del 2000 antes de Cristo. Desde que el ser humano por lo menos lo puede manifestar o expresar, si no mata, para cuidar su pequeño terreno, su lugar, su casa, su familia, como una forma de protegerse, digamos, porque ahí estaría que justificado cuando alguien mata por propia protección. Mira, ya que citaste, digamos, a la ley del talión, digamos, que tiene una de las raíces babilónicas, me acuerdo ahora de un artículo del Código de Hammurabi, que es justamente de la ley babilónica, y lo que planteaba era, si un arquitecto diseña una casa y esa casa se viene abajo y muere el hijo del dueño de la casa, este señor tiene la potestad, el derecho de matar al hijo del arquitecto. Bueno. Me acordé justo de este artículo, digamos, mirá, porque viene justamente al caso. Es decir, se trata de vengar, digamos, de compensar un asesinato por otro. Entonces, yo me pregunto, ¿lo que se está penando es el acto solamente? Me parece que es mucho más, digamos, o que va más allá la cosa, no es solamente el acto, ¿sí? No se trata solamente de prohibir el asesinato, sino de que justamente, digamos, a ver quién monopoliza el asesinato y cuándo el asesinato estaría justificado, es decir, cuándo la crueldad está justificada a aplicarse. Claro. Y esa justificación siempre parte de algún precepto moral, digamos, que después termina influenciando a lo que serían los aspectos legales o jurídicos. Ahora, volviendo al aborrecer. Estas prohibiciones, estas normas, digamos, tanto desde su raíz divina como desde su raíz jurídica, se han incorporado de tal manera en la cultura que uno inmediatamente, cuando
menciona el término asesinato, muerte, ¿sí? Quitar la vida, se horroriza, ¿no? Es decir, aparece una cierta huida con horror ante lo que aparentemente sería lo más antihumano, lo más contrario al cariño, lo más contrario al amor. Claro, ¿sí? Atentar contra la vida de alguien. Atentar contra la vida de otro, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué huimos? Porque estas leyes, si bien son leyes culturales, se incorporan de tal manera, digamos, forman parte de la constitución subjetiva, ¿sí? Ajá. Es decir, se incorporan como prohibición, ¿no? Se incorporan en el psiquismo, ¿bien? Entonces, ante la percepción del hecho o la representación del hecho, uno huye horrorizado, justamente porque esa ley está incorporada, porque la prohibición opera, digamos, en la estructura subjetiva. De ahí el horror, ¿bien? Y además, es decir, no solamente el hecho de que esté la ley incorporada, sino que justamente que la ley esté incorporada implica que es una práctica que a su vez genera placer. Por lo tanto, el horror es a una práctica placentera y prohibida. Bien, ahí quiero, digamos, hacer el anclaje, el resumen del segmento. Uno se horroriza, huye, ¿sí? Aborrece, aquello que está prohibido, pero que de alguna manera produce cierto vestigio de placer justamente prohibido, ¿no? Ajá. Eso puede tener que ver con la crianza de la persona, con la esencia, con la familia, con de dónde viene, con el lugar, porque me parece que hay lugares determinados donde esta ley de ojo por ojo, esta ley está como más hasta justificado, de acuerdo al lugar donde te tocó nacer en el destino. Sí, a ver. Más allá de que el ser humano me da esa sensación como que aunque sea por querer cuidarse o por ambición, siempre termina cometiendo digamos, este delito de matar, ¿no? A ver, en primer lugar... O sea, me resulta raro, sí. Me parece que es como que cuando se ven reflejados en eso, esa sensación de placer lo que genera es el rechazo. Exactamente, lo contrario, cuando lo que se percibe es, digamos, que de alguna manera se trata de algo placentero, eso es lo que produce el rechazo. El rechazo es justamente interno. Claro, es decir, tal cual. Es ver que uno no podría llegar a ser capaz de eso, sin embargo no entiende el porqué, ¿no? De generar ese placer. Ahí va. Te contesto una de las cosas que habías preguntado, Julio. Sí. Cuando yo decía, digamos, que estas prohibiciones son de alguna manera universales, ¿sí? Lo que se regula en torno, digamos, al asesinato, es decir, en torno a infligir la muerte o quitar la vida, cada cultura lo regula de una manera diferente. Bien. ¿Sí? Qué sé yo, a ver, venía pensando en... esto es algo que conozco muy por arriba, pero tal vez si alguien lo conoce más en profundamente podría comentarnos. A ver. Cuando un japonés se realiza un harakiri, ¿sí? Es decir, se quita la vida a sí mismo, ese a sí mismo también lo podríamos dejar un poquito en suspenso, es a partir de una deshonra que él mismo le produce a la familia. Sí, por lo tanto hay como una imposición familiar a que él mismo se quite la vida. Entonces yo me pregunto, ¿quién le quita la vida? ¿Él o la imposición familiar? Digamos, porque más allá de que él mismo se infrinja, digamos, el acto de quitarse la vida, la imposición viene de afuera. Es decir, quien realiza la fuerza es la familia. Entonces, ¿a dónde voy con esto? No se trata tanto de prohibir, sino que se trata de quién detenta o quién monopoliza el poder de infringir justamente la muerte. Bien, ¿no? Bien. La crueldad. Muy interesante, excelente, dicen un mensaje. Romina. Sí. Después Carolina dice el mejor profe de psicoanálisis del mundo. Así que, no sé. Y alguien también pregunta en qué radio estamos. Ahí hay un pequeño problema cada vez que pregunta. Sí, bueno, lo que pasa es que hay gente que entra, claro, digamos, a través de Instagram. Bien. Bueno, estamos en AM 1330 para todos los que nos siguen por la transmisión de Instagram. Muy bien. Bueno, vamos a recordarles a la gente que pueden volver a escuchar este segmento en la página de YouTube,
Exactamente, vamos a subir durante la semana los últimos segmentos, obviamente con la temática en el título para que ustedes puedan revivir el segmento que les haya más gustado, que quieran volver a analizar. Y lo vamos a ir compartiendo también en nuestra página de Facebook, que es Palabra Invertida. Ajá. Así que bueno, busquen ahí en Facebook. También está la página de Facebook de Polo Positivo, digamos, que bueno, también vamos compartiendo noticias, imágenes y algunas que otras informaciones. ¿Querés agregar algo más? Por favor, Julio, de su voz. Bueno, vamos a agregar que Javier Del Ponte es psicólogo y psicoanalista y atiende a través de esta línea de teléfono. 341-153-664491. Repito, 341-153-664491. Si quieren tener una consulta con Javier, lo llaman y se comunican con él, ¿sí? Muchas gracias, Julio. No, por nada. Aquí Robaez dice, me fascinó, son excelentes los dos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Romy. Me alegro que haya gustado el segmento y por supuesto esperamos más material de tu parte. Bárbara, me fascinó, dice. Así que vamos a agradecerles y nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene entonces vamos a estar trabajando el material que dejó Isabel. Muy bien, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta aquí fue el segmento con Javier Del Ponte de Palabra Invertida. Chau, chau.